y nos genera un recuerdo y una nostalgia importante, ¿no? Bueno, les contamos entonces que mañana, 11 de septiembre, se conmemora un año más de un aniversario más del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, este referente de nuestro país a nivel político y también a nivel de la educación, este sanjuanino que se constituye en un referente y que a partir de su obra se va a establecer el día 11 de septiembre como el Día del Maestro, ¿no? Y de las madres. Dedicar este programa a Rosita, que fue mi primera maestra, y mi mamá, que me enseñó las primeras cosas. La tuve en mi casa y la tuve también en la escuela donde yo asistía, no como maestra, pero sí como maestra de otros niños. Va dedicado a mis maestras, ¿sí? A Elba, que me enseñó a leer y escribir, a Ana, María, a Teresa, Angélica y a Olguita, que las recuerdo con muchísimo amor. De esto ya hace más de 30 años. Y este programa especialmente lo quiero dedicar para Gaby, para Gabriela, que hoy está de cumpleaños, que nos está escuchando desde Tucumán y espero que la esté pasando bien, que la estén homenajeando en este inicio de nueva década, ¿sí? Recordamos a la audiencia que este programa lo hacemos desde la Cátedra de Organización y Administración Educativa de la carrera Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades. Bueno, y para empezar, vamos a, inevitablemente, no se puede eludir la figura de Sarmiento, a quien, como en coincidencia con Felipe Piña, digo, muchos hablan de él, pero pocos realmente lo conocen, pocos lo han leído, ¿no? Hay referencias, fragmentos, comentarios, pero poco se lo conoce desde la fuente, que eso es lo que siempre sostenemos algunos profes, ¿no? Hay que leer lo que escriben los autores. Más allá de los comentaristas o de los análisis, es importante leer de primera fuente, de primera mano, a aquellos que escriben lo que piensan. Y pese a que uno pueda coincidir o no, fue un gran pensador del siglo XIX, a quien uno debiera acercarse y conocer desde su misma letra, ¿no? Desde su misma escritura y no solo desde comentaristas. Además de algunos tomos de esos 52 y muchos más que escribió, para el día de hoy he recurrido a información de autores e historiadores que se dedican a una rama que me apasiona y en la que trabajo hace más de 12 años. Entre los autores que podría yo recomendarles para que sigan estudiando, leyendo y entendiendo algunas cuestiones, podemos citar a Felipe Piña, que además es un buen performer porque cuando nos cuenta la historia nos sabe cautivar y nos genera la atención y utiliza recursos que no cualquiera puede para atraer y contar contenidos del pasado, ¿no? Otra referente que me gustaría que tengan en cuenta es Adriana Puigros, Nicolás Arata, Romero, y vamos a estar escuchando el día de hoy a Pablo Pinó y a Miriam Southwell desde el ámbito de la pedagogía, quienes han hecho historia de la educación y nos nutren y nos van enseñando acerca de estos referentes que fueron marcando el inicio de nuestro sistema educativo, pero que también tuvieron fuerte incidencia en la política y en la organización de nuestro país. Así que los invito a compartir en este momento. Vamos a empezar con uno de los ejes principales, ¿no? ¿Quién es Sarmiento? Las biografías y las distintas referencias van a unir, ¿no? Entre todas las cosas y obras de este gran referente, en algunas funciones como la de escritor, es algo que no se puede cuestionar, la pluma que tenía, cómo escribía. Fue un periodista, fue diplomático, fue político, trabajó tanto en la gobernación de su provincia como en la presidencia de la Nación Argentina y también fue militar, además de maestro. Este señor, dicen sus más interesantes biógrafos, dicen que era políticamente incorrecto, ¿no? Sarmiento era desbocado y decía las cosas que podían realmente incomodar a los demás, o sea que era un diplomático, dice un autor, poco diplomático, ¿no? No era políticamente correcto, ni le interesaba tampoco quedar bien ni ser realmente aceptado, sino decir las verdades. Cuentan que, no les voy a decir cosas que podemos encontrar en biografías comunes, pero vamos a datos curiosos de este señor, en honor a quien mañana conmemoramos el Día del Maestro. Iba a ser sacerdote, pero después desiste
y no logra ir a estudiar lo que pretendía porque no tenía beca, porque era de condición humilde y porque era limitado. O sea, una persona tenía muchas limitaciones si vivía en el interior. Pensemos que Sarmiento nació en 1811 en una provincia pequeña como es San Juan, y a los 15 años recién con su tío logra trasladarse de provincia, y ahí, aunque ustedes no lo crean, ya tenía tanta lectura, tanta alfabetización como autodidacta, que empezó a trabajar como maestro. A la edad de 15 años ya estaba dando clases y alfabetizando a niños en escuela, ¿sí? Es muy interesante la historia que tiene respecto de su formación y su instrucción. No era ningún improvisado y tenía muchísimo sentido del humor, dicen sus biógrafos, ¿no? Y entonces, como referente de los 15 años, empezó a trabajar en esto que es la educación con su tío, empezó a inmiscuirse en las cuestiones políticas, a enfrentarse a los federales y a tener esa visión más liberal y unitaria, ¿no? Uno de los aportes principales, ¿saben cuál es? Para quienes están en el ámbito de la educación y para quienes no, bueno, él trae desde Francia y desde Estados Unidos la influencia de esta corriente normalista, ¿sí? El normalismo, que va a ser toda una corriente que va a incidir en lo que constituyó la formación de maestras. Por eso los voy a invitar a escuchar este primer audio que está producido por el canal Encuentro. Lo pueden encontrar en las redes y vamos a escuchar a un maestro de la historia de la educación como es Pablo Pinó. El normalismo fue una de las pedagogías o propuestas pedagógicas más importantes de la historia de la educación argentina y tuvo que ver no solo con cómo formar maestros, cómo darles unas ciertas herramientas, estrategias para llevar a cabo la tarea pedagógica, sino también con construir una forma de pensar la política, de pensar la sociedad, de pensar el país, de pensar el futuro en la Argentina. Y tuvo que ver con esta idea de civilizar a las masas para un futuro progreso. Estamos en la Escuela Normal José María Torres, la primera escuela normal fundada en el país, con el aval del entonces y pedido del entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento. Imagínense ustedes profesores que básicamente hablan el inglés, profesores españoles, algunos irlandeses, algunos alemanes que llegaban a la institución, obviamente, y participaban de un proyecto de formación normal. De la mano del normalismo, la docencia se va a feminizar, ¿no? En el siglo XIX, la mayoría de los docentes del país eran hombres, la mayoría eran sacerdotes, la mayoría eran nativos y la mayoría no tenían título. Estos son cambios que va a haber para ser, desde el normalismo, para ser docente va a haber que tener estudios ad hoc, van a ser laicos, pero sobre todo van a ser mujeres. Ahí todo el normalismo va a encarar todo un nuevo modelo de mujer, de la mano probablemente del protestantismo, y aquí vienen las metas norteamericanas. Es un aporte en su momento muy decisivo, muy conflictivo, muy innovador, muy moderno, que el normalismo ponga a la mujer en el epicentro de la escena de lectura y escritura, tanto en su rol de maestra como en el hecho de que las niñas también iban a la escuela y también se les enseñaba a leer y a escribir. El acceso a la cultura escrita que posibilitó y garantizó el normalismo era un acceso, por un lado, universal, en el sentido, digamos, de ser herencia de esta fuerte tradición iluminista e ilustrada, pero también un acceso selectivo, ¿no? Un acceso que no debemos dejar de tener en cuenta que tuvo su política de discriminación. El normalismo pensaba un futuro civilizado, un futuro blanco, un futuro limpio, un futuro de igualdad entre hombres y mujeres, un futuro donde la escuela reinara, un futuro donde tal vez todos fuéramos iguales, tal vez un igualitarismo no democrático. El normalismo conlleva una ética y una estética. Hay una cultura normal y hay una forma de asumir la docencia desde el normalismo. En la escuela argentina de hoy hay muchas huellas del normalismo, algunas más fuertes, otras más ocultas, algunas hay que afinar el oído para poder escucharlas, otras saltan a la vista apenas entramos en la escuela.
Volvimos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Estos son maestros en la historia de la educación argentina y ahí nos aclaran, ¿no?, algunas cuestiones vinculadas al normalismo que autores como Puigros nos van a advertir que, bueno, el normalismo no fue un movimiento homogéneo, ¿no?, sino que al interior de él había docentes más radicalizados, más democráticos, más conservadores. Fijémonos que a esta etapa la van a identificar con este modelo de escuela tradicional, ¿no?, muy autoritario, en el que la autoridad del docente era incuestionable, ¿no?, en el que se asemeja al docente con un discípulo del saber, un apóstol que va a instruir a esas nuevas generaciones y que no va a admitir cuestionamiento alguno, ¿no? El rol de los estudiantes quedaba limitado a la recepción, a la memorización y al acatar las normas, nada más. Autores críticos de la sociología de la educación en los años 70 van a lapidar este tipo de teorías y de metodologías dentro de la escuela. Bueno, y Sarmiento es parte de este inicio, de este origen, de estas ideas que van a llegar a nuestro país para organizar nuestro sistema educativo, que sabemos que tuvo que ver muchísimo con la conformación y la consolidación del Estado Nacional. Sarmiento tuvo muchísima repercusión y presencia en la generación del 37, o sea, unos 50, 40 años atrás, de esta década o de estos fines del siglo XIX, con quien compartió, por ejemplo, con Alberdi, con Echeverría, distintas ideas, ¿no? Las ideas del liberalismo ese francés y de la idea de la república y de que hay que conformar las naciones y de producir e industrializarnos. Pero en ese sentido, Sarmiento decía, la humanidad es así, ¿no? Tiene ojos para no ver a primera vista, aclarando que muchas veces somos ciegos o no podíamos, o no, en ese momento no se podía advertir la potencia que tenía la actividad educadora por sobre las generaciones que estaban o que eran analfabetas, ¿no? Al propósito de esto, Sarmiento fue uno de los que promovió el primer censo en este país en 1869. ¿Sí? En ese momento se advierte, se investiga y se analiza que la población en nuestro país no llegaba ni siquiera a los 2 millones, era 1.800.000 y algo de habitantes, 31% de los cuales vivía en Buenos Aires. El 71% de esa población era analfabeta, ¿no? Había 75% de familias viviendo en la pobreza, en ranchos, y solamente un 1% de esa población en ese momento histórico eran profesionales. O sea que en resumidas cuentas, ese censo arrojó que la población estaba mal educada y que la riqueza estaba mal distribuida. Los invito a escuchar otro audio para complementar un poquitito más estas ideas y enseguida volvemos. El normalismo es una corriente político-pedagógica que configuró sobre todo la carrera docente en la Argentina, pero desde la carrera docente fue permeando el conjunto del sistema. A partir de la extensión del normalismo que se produce allí entre los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, empieza a haber una regulación estatal fuerte que implica decidir qué se enseña, cómo se enseña, a quiénes se enseña, qué valores se encarna. La escuela sufrió numerosos cambios desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, permanecen vigentes muchas características que hacen a la imagen que todos tenemos del docente argentino. La larga historia que tiene el ser docente en la Argentina ha establecido algunos hitos. Por ejemplo, la idea de la abnegación, la idea de poner por delante el sacrificio más que la gratificación por la propia tarea. Tanto Alberdi como el propio Sarmiento recomendaban la contratación de mujeres para el cargo docente. Las razones eran dos: para abaratar los costos y porque trasladaban su rol familiar a la escuela. A partir de entonces, la docencia adquiría una misión social, un apostolado, que ha ido mutando según las ideologías de turno. Cuando estamos puestos en el lugar de la escuela, cuando nos ponemos el guardapolvo y estamos dentro de la institución, rápidamente aparece esa idea normativa que estaba en lo apostólico. Rápidamente decimos, eso sí, eso no, esto no se debe, esto no es lo correcto. Yo creo que todos en algún momento de nuestra carrera hemos tenido esta idea de que la docencia es un poco un apostolado y de alguna manera lo hemos vivido.
Nosotros en algún punto tratamos de pensar en el docente más como un profesional de la educación, porque sabemos que el voluntarismo en algún momento termina. Preferimos una mirada más profesional antes de considerar a la docencia como un apostolado. En el siglo XIX, la escuela argentina asumió la enorme tarea de alfabetizar a la población. Una de las bases de la igualdad social es que todos tengan acceso a la lectura y a la escritura. Recién cuando un habitante de nuestro país sabía leer y escribir, estaba en condición de ejercer plenamente sus derechos como ciudadano argentino. Una de las finalidades centrales que tuvo el sistema educativo argentino, como en el resto del mundo en que triunfó el modelo escolar, tenía que ver con permitir que grandes masas de la población accedieran a la cultura letrada. Había como una cierta fascinación por los libros, la palabra, la escritura, y se asociaba enormemente a que poder participar políticamente, ser parte de las naciones nuevas que emergían al mundo, tenía que ver con poder leer y escribir. La escuela llevó entonces a cabo una impresionante empresa a fines del siglo XIX y comienzos del XX para alfabetizar a la población, para lograr que a la vez que se volvían en ciudadanos, a la vez que podían participar, gozar de ciertos deberes y derechos, todo aquello que la Constitución Nacional planteaba, sobre todo en su artículo 14, que eran los derechos de todo ciudadano argentino, se pensaba que el lugar donde se aprendía era la escuela y casi la estrategia central era la lectura y la escritura. En ella fue delegada la enseñanza del correcto escribir, del buen escribir. Este correcto escribir estaba compuesto por la caligrafía, la ortografía y la composición. En este sentido se consideraba que aquel que escribía bien era aquel que hacía buenos trazos, aquel que escribía, que podía organizar por escrito sus ideas, y esto se concretaba en la composición, y aquel que podía escribir sin faltas de ortografía, de acuerdo a los cánones del lenguaje escrito. La escritura era entendida como una técnica mucho más compleja que la lectura. Contrariamente a lo que se piensa, no siempre ambas fueron enseñadas. Hasta hace 100 años, no toda la gente que aprendió a leer sabía escribir. Cuando las clases se cobraban, las clases de lectura eran mucho más baratas que las clases de escritura. Esto tiene que ver con muchos motivos. Un motivo muy interesante es la cuestión material. Leer es mucho más barato que escribir. A lo largo del siglo XIX escribir era carísimo, el papel era caro, la tinta era cara, las plumas eran caras. Entonces, la escritura era un proceso realmente limitado a muy pocos, por motivos sociales. Obviamente la escritura permitía difundir ideas, pero también por motivos materiales. Miriam Southwell, desde la Universidad Nacional de La Plata, y a Pablo Pinó, quienes hacen historia de la educación. Y pensemos en esto que decían, ¿no? El 70% de la población era analfabeta y los costos que ello implicaba, ¿no?, para el proyecto que pretendía desarrollar Sarmiento para combatir esa dicotomía que ya era pensada desde la generación del 37 como civilización y barbarie, ¿no? Esta civilización que era lo que venía de la ciudad, de afuera, de Europa, donde en este campo urbano, o en este ámbito urbano, se veía el arte, los comercios, las escuelas, los juzgados, ¿no? Era un pueblo culto, versus esa otra esfera de la dicotomía que tiene que ver con la barbarie, que asociaba al campo, a la falta del desarrollo, a ese sistema feudalista en el interior, ¿no?, donde se identificaba a los gauchos. Pero en defensa de Sarmiento, algunos historiadores y revisionistas van a decir que la crítica que hace en ese momento histórico Sarmiento tenía que ver con esta dicotomía, bien digo, pero en ese momento histórico su oposición y su odio a Rosas se manifestaba porque las ciudades en ese momento histórico estaban ocupadas y eran gobernadas bajo el régimen autoritario rosista, ¿no? Entonces hay esa dicotomía muy difícil de explicar, pero también para pensarla. Sarmiento fue uno de los ideólogos de una de las leyes más importantes de nuestro país, que fue la 1420, que se sancionó en 1884, pero les cuento que 14 años antes de eso, ¿sí?, de esa ley que marcó el inicio de la educación, que la educación se estableciera como algo obligatorio, como algo gratuito, como algo laico, es decir, donde no se diera la educación religiosa obligatoria, y como algo gradual, ¿sí? 14 años antes de eso, en 1870,
funda la primera escuela normal, porque la problemática era esa. Estaban con los objetivos de consolidar la nación argentina y hacía falta constituir una identidad, una nacionalidad, y hacían falta escuelas, y hacían falta educadores, que acá no había. Entonces, algunas estrategias tuvieron que ver con ir a buscar maestras a Estados Unidos, con este primer audio que escuchábamos al principio del programa respecto de que eran de otra nacionalidad, de otro lenguaje, tenían otro idioma y se dificultaba la comprensión con los terratenientes, con las personas de bajos recursos, con las personas de altos recursos, porque más allá de la situación económica tenía que ver con una condición de comunicación elemental, ¿no? De entenderse en ese sentido. Bueno, y Sarmiento funda esa escuela con toda una intencionalidad de formar maestras porque iban a ser el agente clave, el agente político para la formación de los nuevos ciudadanos, ¿no? Había que formar a las maestras y quienes nos siguen por las redes podrán ver después en Twitch y en Facebook algunas imágenes de la escuela, la primera escuela que funda Sarmiento allá en Paraná, en Entre Ríos, la Escuela Normal Nacional de Maestros. La pueden conocer, van a ver que en las fotografías no son extraídas de internet, sino que las tomé yo personalmente cuando estuve allí por primera vez en el 2006, y ahí está la fecha porque antes se tomaban fotos con esas cámaras que hoy ya no se utilizan tanto. Bueno, si te está interesando el programa, si quieres comentar algún recuerdo, alguna anécdota o hacerle un homenaje a tu maestra o maestro querido del pasado, te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 387-534-7022 o por el Facebook Quehacer Pedagógico. Nos puedes seguir por Twitch, de la radio de la Universidad Nacional de Salta. Ahora los invito a compartir un testimonio de Sofía, que ya lleva muchos años y un par de décadas en la docencia. Como un proyecto de vida, pero además, buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía Chávez. Hace 33 años elegí la profesión docente como un proyecto de vida, pero además como un estilo de vida. Actualmente me desempeño en diferentes niveles educativos y como directora del nivel primario. Aunque gran parte de mi vida profesional la dediqué a ser maestra de grado, la cual implica una enorme responsabilidad y dedicación. Considero que la docencia exige un compromiso real, ya que estamos formando personas. No se trata solo de enseñar contenidos o de poner en juego estrategias, recursos, sino básicamente ser favorecedores del aprendizaje, posibilitar que los alumnos abran sus mentes, vean horizontes, expandan su mirada, que ellos puedan desarrollar todo su potencial. Creo que de eso se trata la docencia, de acompañar, de favorecer, de facilitar y de guiar, obviamente, pero también esa posibilidad que tiene el docente de formar buenas personas. Creo que es imprescindible formar buenas personas. Bueno, ese ha sido nuestro primer testimonio de la tarde y ahora los invito a compartir nuestra primera cortina. Vamos a escuchar al grande León Gieco cantándonos esto que es Los Maestros.